Somos el grupo 2 con Eta Caterine Coten y Santiago Patiño Hernández. A la hora de consultar las convocatorias disponibles del Ministerio de Ciencias y Tecnología, se deben leer documentos extensos y poco prácticos, lo que dificulta su consulta. Investigadores, empresas y consultores deben de invertir mucho tiempo leyendo páginas para encontrar la información relevante como requisitos, objetivos, entre otros, limitando la eficiencia y reduciendo las oportunidades de participación en los programas de innovación. La solución propuesta es la implementación de un sistema RAC que permita consultas inteligentes sobre las convocatorias de MinCiencias mediante el lenguaje natural. El valor diferencial es el esquema RAC logra sintetizar información compleja en una única respuesta coherente y concreta sobre lo que realmente necesita saber el usuario. Además, trabajaría únicamente con información obtenida de documentos oficiales, evitando ofrecer información desactualizada o errónea. Vamos a iniciar con la demo funcional. Los archivos ya fueron cargados, consta de 2 PDFs, cada uno correspondiente a una convocatoria, y ya vamos a empezar a realizar las preguntas. Aquí podemos ver el demo funcional, vemos que está desplegado en la nube con la IP que es la siguiente. Vamos al puerto 3000 para acceder al frontend. Ahora realizamos las preguntas. Primero una pregunta simple, que básicamente pues cuántas convocatorias tiene almacenadas. Tiene que leer los diferentes chunks, revisar contextos y definir la cantidad. En este caso hay 2. Esperar a que responda, a ver si es correcto o no y si es conciso. En el prompt se le indicó que debe ser conciso, sin divagar, información, responder exactamente la respuesta como tal. Hay 2 convocatorias y nos indica los títulos de cada una. Ahora vamos por una pregunta más compleja en la cual tiene que leer la información de ambas convocatorias y ofrecer una respuesta unificada. Nos da la información de algunos requisitos que detectó en los documentos. Vemos que es dirigida a personas jurídicas y la otra es dirigida para otras personas, que son los requisitos pues, de cada convocatoria. Por último, una pregunta que en realidad no existe en los documentos, que es inexistente. Nos tiene que decir que no tiene información o puede complementarla más. Aquí agregamos una segunda prueba para esa pregunta para que sea más completa la respuesta. Aquí intentamos otra vez con la misma. Para comprobar, la volvemos a enviar y nos dice una respuesta más completa. Nos dice: no tengo información suficiente para responder a la pregunta. Tengo información de tal y tal convocatoria, tiene relación, pero no es realmente lo que se está buscando. En la sesión de choque se eligieron los métodos. La estrategia basada en reglas utiliza la fragmentación recursiva por caracteres, el cual divide documentos de forma jerárquica. Las ventajas son los cortes predecibles consistentes, bajo costo computacional, mantiene el contexto en los chunks, ideal para documentos estructurados con secciones claras. También se utilizó el semantic choking, el cual es de las estrategias consistentes del contenido. Semantic choking divide el texto según su significado semántico, preservando la coherencia semántica dentro de cada chunk, identificando automáticamente límites conceptuales. Es mejor para documentos con estructura narrativa o conceptual compleja. Ahora, comparando con las métricas de RAGAS, damos el faithful o la fidelidad. Tenemos un 1 en ambos métodos, ya que el sistema no genera información falsa, crítico para convocatorias donde errores factuales o con información detallada pueden afectar las decisiones. El contexto: se recupera toda la información necesaria, esencial para preguntas complejas que requieren múltiples aspectos como requisitos, información técnica detallada. La relevancia: las respuestas son relevantes a las preguntas, demostrando que ambos métodos de choking preservan la información suficiente para generar respuestas útiles. Tenemos la precisión del contexto. Esta métrica está baja, indica que aunque se recupera la información relevante, no siempre aparece en las primeras posiciones del ranking. Este problema se abordó posteriormente en el re-ranking. Ahora vamos a ver la justificación de la selección del método óptimo. Con evidencia cuantitativa, ambos métodos tuvieron buenas métricas en estos Faithful, Content Recall y Answer, indicando que para documentos estructurados como convocatorias, el método más simple es igualmente efectivo.
Ahora miramos el rendimiento. El Recursive Character tiene un tiempo de procesamiento de 1.2 segundos por documento y el Semantic un tiempo mayor de 3.8 por documento, ya que requiere generar embeddings para cada punto de ruptura. Es un ahorro de tiempo de 68% con Recursive Character. Este produce resultados consistentes y reproducibles, importante para el debugging y validación con un contexto empresarial. Entonces, por esos dos beneficios se selecciona el Recursive Character para uso. Ahora pasamos al re-ranking. Se utiliza el modelo Cross Encoder de la biblioteca CT Transformer, el modelo específico que es el Cross Encoder MS Marco Mini LM L6 versión 2. ¿Qué impacto? Pone los chunks que contienen información directamente relacionada aparecen en las primeras posiciones del re-ranking, mejorando la coherencia, evitando la similitud superficial de palabras claves. También reduce el ruido, los fragmentos parecían altos por similitud de palabras, pero con baja relevancia a la pregunta real. Aquí podemos ver un escenario, la pregunta ¿cuántas convocatorias hay? La palabra convocatoria puede que se repita demasiado en el texto, pero en base a la pregunta necesitamos una mayor relevancia en el re-ranking, y la mayor relevancia son los títulos de las convocatorias en vez de palabras como tal. Entonces vemos que antes del re-ranking el ranking está envasado en palabras, y ahora después del re-ranking con Cross Encoder vemos que la posición pues se mantiene, pero algunas posiciones de textos cambian. El ranking mantiene los chunks más relevantes, que son los títulos, que son las primeras posiciones, y desplaza a los menos relevantes, mejorando la calidad del contexto que recibe el modelo de generación. Vemos otro ejemplo de una pregunta compleja que pues ya pide más información de ambas convocatorias. Sin re-ranking pues tenemos un porcentaje de qué información relevante hay en las posiciones. Después del re-ranking vemos que hay más información relevante en las primeras posiciones, incluso en las posiciones más inferiores. El resultado, la respuesta es más completa y más orientada a lo que se pregunta realmente. Pasamos al preprocesamiento, que básicamente es pasar el documento PDF a formato Markdown, eliminando espacios, footer, header, pies de páginas con el fin de enviar un texto limpio. Podemos ver la versión de chunk sin procesamiento y con procesamiento y las mejoras. El texto está mejor formateado, sin información innecesaria, ideal para documentos de este tipo. Ahora pasamos a la mejora de prompt. Vemos que la primera versión era muy simple, se le da un contexto, la pregunta y una identificación al prompt. Avanzando al desarrollo, se quiere un prompt más estricto. Ahora se le dice más información sobre el contexto, qué formato debe responder en caso de tener información, con el fin de evitar divagaciones y mejorar el prompt. Si miramos las métricas, eso tuvo mejoras en la respuesta, estructurando respuestas, claridad en dichas respuestas, siendo más concreto, evitar alargarlas, que igual eso reduce costos. Bueno, explicando cómo se implementó en Landsmith, pues básicamente se agregó el API Key de Landsmith en las variables de entorno y se creó el proyecto en la página. Ahora vamos a los resultados de escenarios. Tenemos los escenarios pregunta simple, compleja, inexistente. Tenemos las métricas pues, de latencia, los tokens de input, output y totales, los costos propuestos, la calidad en el primero y último escenario fueron buenas, fue una respuesta coherente. La pregunta compleja tuvo problemas ya que el texto se cortaba en alguna parte. Se revisa que puede ser un problema de chunk, que considero que la información no era suficiente, o porque ya sé que se validó que la cantidad de tokens fue de 276, mucho menos del límite que son 1024, por lo tanto se propone mejorar el prompt para que dé respuestas completas, evitar recortarlas, y si le falta información indicar que le falta cierta información para completar la pregunta. Tenemos RAC completo funcional, re-ranking con cross encoder, preprocesamiento, prompt mejorado, integración Landsmith. Pendientes para producción tenemos manejo robusto de errores, implementación retrologis, manejo de tmouse y relimit debido a que la API en ocasiones responde vacía. Por último, las mejoras tenemos que tener al mínimo la cantidad de tokens, ya que esto recurrirá en un costo. Y ya es momento de empezar a pensar en reducir costos a la hora de realizar las preguntas.